Muy buenas noches, hoy les hablaremos del tema teoría de aprendizaje por observación. Participantes: José González, María González, Arelis Aguirre, Cristi Jiménez y Rodolfo Santana, mi persona. Bandura es el creador de la teoría social de aprendizaje, que se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Este sostiene que los seres humanos adquirimos destrezas y conductas de modo operante e instrumental, que entre la observación y la limitación intervienen factores. El aprendizaje visario sostiene que el observador puede aprender tanto conductas operantes como correspondientes. Bandura define el refuerzo visario como un cambio de la conducta de los observadores que está en función de la observación de las consecuencias que acompañan la ejecución ajena. Bandura también señalan que la conducta no solo está controlada por las consecuencias ambientales, sino también, y más importante, por representaciones simbólicas de los sucesos externos. Bandura: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en Mundarré, Alberta del Norte, Canadá, en una aldea pequeña de apenas 400 habitantes, como el último hijo y el único varón en una familia con dos padres inmigrantes desde Europa del Este. Su padre de Cracovia, Polonia, y su madre de Ucrania. Realizó su educación primaria y secundaria en la única escuela de la aldea, la cual contaba con recursos limitados. Bandura menciona en su biografía que la carencia de recursos educativos se convirtió en un factor de capacitación que lo ha ayudado mucho, en lugar de convertirse en una deficiencia insuperable. Bandura en 1969 sienta las bases para operativizar la técnica en la teoría del aprendizaje social. Según este autor, la mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante el modelado. Bandura fue inicialmente influenciado por el trabajo de Robert Sears sobre los antecedentes familiares en el comportamiento social y el aprendizaje identificatorio. Dirigió su investigación inicial en relación con el aprendizaje social en la motivación, pensamiento, acción humanas, en colaboración con Richard Walters, su primer estudiante doctoral. Desarrolló estudios de aprendizaje social y agresión. Aprendizaje social: teoría del aprendizaje que pone de relieve la capacidad de aprender observando a un modelo o recibiendo instrucciones sin la experiencia directa del sujeto. La teoría del aprendizaje social considera que el ser humano no está gobernado por fuerzas internas ni determinado o controlado por estímulos externos, sino que está regido por una interacción en la que la conducta, los factores personales y los eventos ambientales actúan entre sí como determinantes recíprocos. La teoría del aprendizaje social de Bandura. Albert Bandura, el heredero de la corriente del aprendizaje social que se desarrolló en los Estados Unidos en la Universidad de Yale durante las décadas 30, 40, 50 del siglo pasado. Durante los años 60, la postura teórica dominante de la psicología era el conductismo, creador de la teoría social del aprendizaje que se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Dice que el niño imita a las personas más cercanas a él. Autorregulación: ayuda a controlar nuestro comportamiento. Crítica del conductismo de Skinner: estímulos externos. La imitación se da por instinto. Condicionamiento: desarrollo conducta instrumental. Cree que el lenguaje se adquiere por imitación. Teoría de Bandura. Atención: presentar atención, percibir aspectos relevantes del comportamiento del modelo. Celebridades o especialistas. Identificación por sexo, raza, edad. Cualquiera puede servir como modelo. Modelos atractivos. Sostiene que el niño aprende
los comportamientos sociales por observación e imitación de modelos. Albert Bandura. Ve el aprendizaje como una persona que contribuye de una manera activa a su propio aprendizaje. Las personas aprenden un contexto social y el aprendizaje humano es más complejo que un simple condicionamiento. Bandura considera que las conductas, especialmente en los niños, se dan a consecuencia del aprendizaje a través de la observación y la imitación de sus padres o de las demás personas que hay en su alrededor. Estas conductas se incorporan al repertorio del pequeño que se mantiene gracias al esfuerzo directo. Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hablar sobre el proceso del ciclo del agua. ¿Usted tiene conocimiento de eso bien? No. Bueno, hoy le vamos a enseñar cómo sigue el proceso del ciclo del agua, cómo el agua pasa de estado gaseoso, sólido y líquido y viceversa, porque ese es un proceso que viene desde hace millones de años, el proceso del ciclo del agua, y vamos a hacer unos experimentos para que tenga conocimiento y quede claro cómo es el ciclo del agua. Como dije, ¿qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua describe la presencia y movimiento del agua en la tierra y sobre ella. Esto viene, o sea, que viene cambiando constantemente de estado desde el líquido a vapor, hielo y viceversa. Y vamos a hacer un experimento, como te dije, que vamos a usar el agua, el vaso, un recipiente o una olla. Tenemos que llenar el vaso con el agua, hervirla para hacer el experimento, cosa que lo vamos haciendo por proceso, para que usted vaya viendo cómo es el ciclo del agua y para que tenga conocimiento y así vaya aprendiendo sobre este proceso, que son 3 experimentos, o sea, el agua líquida, el agua gaseosa, el estado sólido. Observa, José Ángel, vamos a hacer el experimento. Echamos el agua en el vaso para hacer el experimento. Luego metemos el agua líquida en el frío, en el congelador, para ver el proceso. Luego sacamos el vaso con el agua. Como vemos, ya está congelado, que es el estado sólido. Ponemos el hielo en el recipiente a hervir para que vea cómo es el proceso de evaporación y líquido. Ya ahí se puso líquido y ahora comienza a evaporarse. Ese es el proceso de evaporación. Hemos llegado a la conclusión que el aprendizaje por observación se enfoca a determinar en qué medida aprenden las personas, no solo las experiencias directas, sino también de observar lo que ocurre en su entorno. Además, vemos que Albert Bandura es quien postula una teoría general de aprendizaje por observación que se ha extendido gradualmente hasta cubrir la adquisición de diversas habilidades estratégicas y comportamientos. Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en lo cultural depende del aprendizaje por observación. Las creencias de la gente acerca de sus habilidades tienen un profundo efecto en esas capacidades. Albert Bandura. Muchas gracias. Esperamos que el trabajo haya sido de su agrado. Hasta luego.